Percepción. La percepción es el resultado de una subjetividad con una objetividad. Entre el proceso de la percepción podemos destacar de forma importante las percepciones falsas. Dentro de las percepciones falsas podemos mencionar las alucinaciones. Las alucinaciones son percepciones sin objeto. Estas pueden ser de tipo visual, de tipo gustativo, de tipo auditivo, de tipo táctil y de tipo olfativo. Las ilusiones. Las ilusiones son percepciones deformadas del objeto real. Las percepciones anormales son la toma de conciencia perceptiva del objeto y estas están cargadas de caracteres anormales. Las percepciones delirantes. Las percepciones delirantes son percepciones falsas en las que los objetos y el mundo exterior son correctamente percibidos, pero falsamente comprendidos. La despersonalización. La despersonalización es un no reconocerse a sí mismo, un signo de que algo está cambiando en el paciente. En la pubertad suele darse la despersonalización y esto se considera como algo normal. El temple delirante es esa situación de perpleja tensión ante el hecho de que tanto el paciente como el mundo han cambiado. El temple delirante esquizofrénico es vivido por el paciente como una situación de angustiosa perplejidad que resulta insoportable. El esquizofrénico, antes de alucinar, se suele encontrar en una especie de tensión angustiosa cósmica o indefinida que la alucinación viene a objetivar. Las percepciones deliroides. La percepción deliroide es la situación en donde más se manifiesta la plasticidad del pensamiento maniático o depresivo. Pensamiento. Llamamos pensamiento al conjunto de actividades cognitivas superiores que tienen una cohesión interna y se encaminan a un fin determinado. El pensamiento se formaliza y se expresa en el lenguaje. Llamamos inteligentes a ciertos tipos de comportamientos. Con la aparición de los test de inteligencia se ha modificado básicamente el concepto tradicional de inteligencia. Los trastornos formales del pensamiento son la fuga de ideas, que es un trastorno del pensamiento que se presenta especialmente en los pacientes maníacos. La inhibición del pensamiento es un enloquecimiento del curso y desarrollo de las representaciones y de las ideas. El pensamiento de los pacientes puede ser falto de los nexos lógicos. Disgregación del pensamiento cuando las expresiones verbales carecen de sentido. Automatismo mental. En este síndrome se agrupan los trastornos de percepción que son vividos como algo extraño. Autismo mental comprende el eco del pensamiento, el robo del pensamiento y la ideación parásita. Fobia es el temor excesivo a un objeto o imagen. Las ideas sobrevaloradas son pensamientos que alcanzan una cierta predominancia sobre los demás. El delirio es un estado de confusión mental provocado por una enfermedad somática. Representaciones delirantes son representaciones correctamente hechas, pero erróneamente interpretadas. La paranoia se caracteriza por la construcción lógica. Demencia precoz, deterioro que se produce en la vejez. En la demencia se produce un deterioro de funciones psicológicas que son las consecuencias de alteraciones de las bases neurológicas de el lenguaje. Sistema de signos que sirven para la comunicación. Fonética es el producto físico articulado que supone el lenguaje. Semántica es la significación del lenguaje. Lingüística es el estudio de la lengua. Piaget piensa que la inteligencia está dada antes que el lenguaje. Una persona expresa en su forma de hablar el estilo de vida del grupo al que pertenece. Disartria es una alteración de la articulación de la palabra resulta confusa. Afasia, falta de lenguaje.
trastorno de la expresión y puede ser afasia central, afasia nominal, afasia expresiva, mudez verbal, afasias transcorticales. Las alteraciones del lenguaje son palalia, repetición de una frase, afonía, parálisis de las cuerdas vocales, agnosia, incapacidad de reconocer objetos. Hermenéuticas del lenguaje es el intento de dilucidar las actitudes personales en el lenguaje. Manía es una defensa de la depresión. Ecolalia, repetición inmediata de lo que acaba de oírse. El lenguaje del esquizofrénico es una regresión vital. El paciente depresivo vive preso en la seriedad de palabras. El diálogo con el depresivo es posible. La afectividad es la manera en que el hombre se siente afectado por los diversos acontecimientos de su vida. Se pueden distinguir 3 tipos de afectos: emociones, sentimientos y estado de ánimo. La emoción es un sentirse afectado bruscamente por una representación mental que conlleve un desequilibrio somático. El sentimiento es menos violento, matizado y no conlleva una modificación somática. La reacción vivencial normal se caracteriza por ser una respuesta adecuada a la vivencia que la ha originado. La reacción emocional depende del curso temporal de la causa. Las reacciones vivenciales anormales son de una intensidad extraordinaria y no se encuentran adecuadas al motivo que las desencadenó. Tienen una duración anormalmente larga. La depresión es directamente el estado excesivo de tristeza. Los 3 síntomas fundamentales de la depresión son la tristeza, la inhibición psicomotriz, la idea deliroide. Esta última son ideas de perjuicio, ruina y culpabilidad del depresivo. La manía es el estado inverso de la depresión. Los 3 síntomas fundamentales de la manía son la alegría, la excitación psicomotriz, la fuga de ideas. En toda manía existe el componente eufórico orgiástico originado del derrocamiento del superior y la serena felicidad beatífica del continimiento al superior. La manía es una manifestación psicopatológica más grave que la depresión. La depresión es un intento de reparación del objeto y la manía es una destrucción del objeto amoroso. La angustia, temor a lo desconocido, se diferencia del miedo en que este temor a algo conocido. La angustia teme algo por llegar, la ansiedad teme algo actual. Los diversos sentimientos han ido apareciendo a lo largo del tiempo y son el resultado de la represión de los instintos o pulsiones primitivas. La memoria es el proceso de almacenamiento de información captada a través de los sentidos. Se puede decir que la memoria tiene 3 componentes: registro, retención y recuerdo. Podemos dividir la memoria en 3 diferentes tipos. Memoria de fijación es el tipo de memoria que posibilita la impresión de las vivencias. Memoria de conservación es el tipo de memoria con capacidad de conservar las impresiones. Memoria de evocación es el tipo de memoria que posibilita la evocación de las vivencias fijadas y conservadas. Cada tipo de memoria tiene su amnesia correspondiente y estas son: amnesia de fijación, amnesia de conservación y amnesia de evocación. La hipermnesia tiene la impresión de saberlo todo y recordarlo todo perfectamente. Y la amnesia es la falta de memoria. Las 2 subdivisiones de la amnesia son: amnesia de origen hipocampo mamilar, son aquellas que se producen por una lesión que afecta a los cuerpos mamilares, al fornix y al hipocampo.
amnesias corticales provocadas por una lesión de la corteza cerebral, y toda lesión cortical da lugar a una pérdida de funciones adquiridas o de memorización. A su vez, las amnesias corticales se subdividen en dos: la amnesia cortical de retención y la amnesia cortical de memorización. La amnesia cortical de retención se incluyen las afasias, agrafias, las agnosias y las apraxias. La amnesia cortical de memorización, que es la dificultad de hacer aprendizajes nuevos. La psicomotricidad refleja el comportamiento del hombre en interacción con sus experiencias afectivas y cognitivas. La coordinación o correspondencia constante entre el tono muscular y los movimientos del individuo posibilita dirigir adecuadamente la armonía de los gestos. La relación entre la psicomotricidad y la psicopatología incluye dos dimensiones fundamentales. Primero, la expresividad, configurada por factores psicosocioculturales y que se transmite a través de símbolos. Segundo, la estructuralidad, configurada por factores neurofisiológicos y que se transmite a través de signos. Los trastornos psicomotores surgen de anomalías en una dimensión u otra, como lo es la expresividad o estructuralidad, o en ambas, si bien son los cambios en la estructuralidad los que producen efectos o alteraciones psicomotoras de mayor interés psicopatológico. La evaluación de las alteraciones psicomotoras recoge datos sobre la expresión facial, las características del habla y la motórica general. Los trastornos psicomotores más relevantes son la agitación motora, el estupor, los temblores, las convulsiones, los tics, los espasmos, la catatonia, las estereotipias, los manierismos, las discinesias y las apraxias. Las alteraciones de la mímica más frecuentes son las hipermimias, las hipomimias y las dismimias. El yo corporal y el yo psíquico. El yo psicológico es la base empírica a la que se refieren los procesos psicológicos. El yo se caracteriza por ser una realidad concreta que se hace a lo largo del tiempo. Este yo concreto surge como un proceso de delimitar lo propio en contraposición a lo ajeno, siendo inevitablemente el resultado de las relaciones interpersonales. La constitución del yo tiene lugar en una situación social y familiar determinada. Un yo fuerte y sano tiene que cumplir la misión de ser un buen intermediario entre las pulsiones del ello y el principio de realidad. El yo depende del ello, del principio de realidad y del superyo. Por lo tanto, puede angustiarse por tres vías diferentes: la instintiva, la objetiva y la superyoica. El yo tiene forzosamente que utilizar una serie de mecanismos de defensa cuando se encuentra en una situación delicada, ya que el yo en peligro siente angustia. El neurótico se angustia ante la pérdida de los mecanismos de defensa, porque le dan seguridad. Dentro de las manifestaciones psicopatológicas del yo, estudiaremos en primer lugar las alteraciones de la imagen corporal y después las del yo propiamente dicho. Las alteraciones de la